En el que ahora, en el primer bloque, vamos a hablar del regreso de estos grupos de indígenas aquí al centro de Asunción, específicamente en la Plaza Uruguaya. Hicieron esta mañana también una breve marcha. Las lluvias de pronto impidieron el desarrollo de una agenda que tenían estas personas que tienen una lista de reivindicaciones. Son los mismos que ya hace casi un mes estuvieron aquí frente al Congreso junto con grupos de campesinos. En este caso, hasta el momento, son comunidades indígenas, les digo, son de las comunidades Mbga, están también Aba Guaraní, ellos son de Caguazú, también de Canindeyú y Cazapá. El grupo de los campesinos, liderado por Jorge Galeano y otros, estaría también sumándose a estas personas que están con una serie de reivindicaciones. Uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que quieren estas personas? ¿Son movidas por algún grupo político? Quizás sí, pero también por otro lado hay que reconocer un abandono histórico del Estado en lo que tiene que ver con las comunidades indígenas. Si hay un grupo social discriminado sistemáticamente por el Estado, por la sociedad inclusive, es el grupo de los indígenas. ¿Cuán difícil le es a un paraguayo conseguir trabajo? Es difícil en esta crisis. ¿Cuánto más para un indígena? Aún muchísimo más. Quiero compartir con la audiencia el listado de un acuerdo al que se llegó con el gobierno hace casi un mes. Fue el 15 de octubre. Esto que vemos en pantalla es parte del documento que se había firmado en ese momento y que participaron en nombre del Ejecutivo, el vicepresidente de la República, estaban también legisladores y se llegó a este acuerdo que vemos en pantalla. Les voy a compartir. La información dice que en el punto 1 el gobierno se comprometió tanto con indígenas como con los campesinos, dice, al Poder Ejecutivo a reasignar para el financiamiento para la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena a través del MAC los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica, en particular previstos para el compromiso del Congreso, dice del MOPC 25 millones de dólares, es decir, en vez de darle 25 millones de dólares a obras públicas, lo que pedían ahí era que se dé al grupo de los campesinos e indígenas. Luego también dice 25 millones de dólares más 5 millones de dólares que se encuentran ya presupuestados en el MAC, totalizando así 30 millones de dólares para planes de producción elaborados conjuntamente entre el MAC y organizaciones campesinas e indígenas firmantes. Ya uno puede decir, este pedido era un poco complicado de conceder, es decir, es como que el Estado tiene que ceder o la institución pública ceder su autonomía de ejecutar un plan. Pero es lo que se firmó, es lo que las autoridades finalmente firmaron, así como vemos ahí, esas son las firmas entre ellas de los representantes de indígenas, campesinos y del propio vicepresidente de la República. También dice que se comprometió el Ejecutivo a coordinar con los sectores afectados para ejecutar proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina, instar o promover créditos en el Banco Nacional de Fomento y Crédito Agrícola. Luego, lo que tiene que ver con el BCP, emitir una resolución que regule el funcionamiento de agencias de cobranzas y a trabajar sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesinas e indígenas, tanto en capital como en intereses y demás cargas financieras. Ya en su momento, un año atrás, 2 años atrás, los campesinos que estaban aquí marchando en el centro y que incluso en un momento dado se habían quedado 2 meses de seguido en las plazas que están frente al Congreso, habían pedido que se les condonen las deudas públicas y privadas. Se entiende que es imposible la condonación de deudas privadas, como que el Estado va a tener la atribución de condonar deudas que se tienen con particulares privados. La única forma que sería factible un pedido similar sería financiamiento, como que el BNF, por ejemplo, compre las deudas de estas personas y les reúna en una única cuenta, en una única deuda, con un financiamiento amigable o blando, como se le quiera llamar, y que tenga un plazo también adecuado a las posibilidades. Y luego también por parte del Legislativo y el Ejecutivo, ambos poderes a través del INDER y el INDI, hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando esa ejecución
en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil estudiando caso por caso. Esto también fue un pedido muy difícil de cumplir. No es culpa, siempre decimos, no es culpa en este caso, las personas que están con estas exigencias. Cualquier paraguayo, cualquier ciudadano que habita en este país puede hacer su pedido, pero que una autoridad pública le firme un compromiso y le diga, sí, te voy a conceder algo como esto, como intervenir en desalojos, que es una atribución exclusivamente del Poder Judicial. Evidentemente la culpa es de las autoridades que firmaron el documento, sabiendo que eso no se iba luego a poder cumplir. También otro de los puntos, y ya estoy en el punto 7, que tiene que ver con una mesa, otra mesa de trabajo para trabajar, valga la redundancia, dice aquí el documento, en el acceso a legislación y recuperación de tierras para la reforma agraria. Es una atribución que sí puede tener el INDER eventualmente. Y finalmente los puntos 8, 9 y 10 que hacen referencia al INDER también por un lado, de garantizar las tierras recuperadas. Obviamente eso es parte del rol del INDER, pero para los fines agrarios. Y luego por parte del Ejecutivo también debatir y estudiar un presupuesto social del Ministerio de la Vivienda. Se le había dado un plazo de seguimiento de este acuerdo de 15 días. Ya pasaron esos 15 días. Fin de octubre, inicio de noviembre, se cumplieron los 15 días. ¿Y qué pasó ahora? En realidad ya pasaron 3 semanas. No se cumplió ni uno de los puntos. Eso es lo que dicen los campesinos y los indígenas. Los indígenas que hoy estábamos viendo ahí en imágenes y que están aquí en la plaza, ellos piden concretamente acceso al agua potable. Imagínense un derecho tan básico que en muchas comunidades no se tiene. También piden viviendas, acceso a las viviendas, y hay instituciones y planes que pueden proveer esta demanda. Y también ellos hablan de justamente la regularización de sus tierras, que es una atribución por un lado del INDER cuando se trata de fines productivos, pero el INDI también tiene una potestad en esto. Y son justamente dos instituciones que no se encargan en general de cumplir con ese rol que de por sí tienen. ¿Son reivindicaciones difíciles? Sí. ¿Muchas de estas justas? Sí. ¿Mucho de lo que se firmó es imposible? Es imposible. Pero como digo e insisto en esto, las autoridades que juegan con estas personas, tanto las que les mueven y les arrean y les traen con fines políticos, como esas otras que prometen algo incumplible, digo bien, son las responsables. Así las cosas. Aquí en el centro vamos a ver nuevamente la marcha de los campesinos. Se van a estar sumando mañana a la mañana. Subrayo esto para quienes estén circulando de la zona, van a saber que ese es el motivo. Entre esta noche y mañana a la mañana van a ir llegando los campesinos en los camiones. Es lo que ya estuvieron anunciando. Nosotros